que nos puede dar cátedra de sufrimiento y que nos da cátedra de tratos y de procedimientos que Dios tuvo con él. Job capítulo 23, verso 10. Probados por el fuego. Así se llama, hermano Álvaro, voy a hacer. Probados por fuego. Job 23, 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. De nuevo. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Todos aquí conocemos la historia de Job? ¿Alguien no conoce la historia de Job? Porque si alguien no la conoce, me vuelvo al capítulo 1 y empezamos de ahí para que sepan de lo que estamos hablando. El capítulo 1 del libro de Job nos enseña que había un hombre, un varón llamado Job. Y dice la Biblia, nos da algunas de las características que dice que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El concepto que allí se usa como perfecto no es el concepto que nosotros tenemos en nuestra mente de perfección, sino que el concepto que allí se está usando está hablando de la rectitud y está hablando de la relación que Job tenía con Dios. No que era un hombre perfecto, porque no ha habido, ¿verdad? Ni habrá, sino solamente uno, que fue el Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia dice que él era varón perfecto, recto y temeroso, apartado del mal, dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Un hombre que podía tener todo lo que cualquiera de nosotros quisiera o añoraría tener. Su hacienda eran 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, eran hijos de Job, les gustaba pasarlo bien, les gustaba la buena mesa, les gustaba la diversión, y se reunían como familia. Lo que algunos hacen hoy día, que es la lota, ¿verdad? Y todas esas cosas donde se reúnen la familia. A lo mejor viene de allá, ¿no? Se reunían. No, estoy parafraseando. Se reunían en casa un día a la vez y invitaban y convocaban a todos sus hermanos. Esa era la manera que ellos tenían de alguna manera de convivir. Pero eso le preocupaba a Job. Y dice la Biblia que Job cada mañana se presentaba delante del Señor y hacía ofrenda y sacrificio, y él decía: a lo mejor mis hijos han pecado, y entonces él tenía temor de que de alguna manera Dios pudiera castigar a sus hijos. Así que él, como era temeroso de Dios, cada día ofrecía al Señor de alguna manera sacrificios y ofrendas. Dicen los teólogos, los entendidos, que ese fue el detalle en la vida de Job. Que Job, aun cuando era temeroso, aun cuando era honesto, aun cuando era recto ante Dios, tenía cierto temor en su interior. ¿Y cuál era el temor que Job tenía? Que de alguna manera Dios castigara a sus hijos, o que de alguna manera Dios lo castigara a él a consecuencia de las acciones de sus hijos. ¿Qué fue lo que de alguna manera usó el diablo para poder pedirle a Dios que le permita probar a Job? ¿Qué fue lo que usó? Sus mismos temores. Cuidado con los temores. Oye, que te puede pasar esto. Oye, no lo hagas porque te puede pasar esto otro. Mejor no voy porque me puede pasar. Hay gente que vive la vida llena de temores. Hermano, lo que tenga que pasar, le va a pasar. Amén. Si le tocó morirse en la mesa, en el avión, en el barco, en el tren, donde quiera que usted esté, le tocó. Porque hay gente que vive la vida llena de temores, Y eso no le permite
Servir a Dios en libertad. Entonces Job decía, voy a ofrecer ofrenda por si acaso, a lo mejor sus hijos no habían pecado, pero él decía, por si acaso mis hijos habrán blasfemado contra Dios. Precisamente eso fue lo que el enemigo, el diablo, usó para poder ponerlo a prueba. Ese es el comienzo de la historia de Job. Y ahora nosotros en el capítulo 23 tenemos a Job bien avanzado en medio de ese proceso. Dios de alguna manera le permite al enemigo que pudiera poner su mano sobre él. Un día dice la Biblia que llegaron los hijos del Señor, los hijos de Dios, ante la presencia de Dios, entre los cuales dice vino también Satanás. Entre los cuales vino también Satanás. Imagínense el atrevimiento de Satanás de llegar y presentarse ante la presencia de Dios. Y le dice el Señor, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Porque Él no es como Dios. Dios está en todo lugar al mismo tiempo, pero Él está en un solo lugar físico. Porque no es igual a Dios. Así que Dios le pregunta, ¿de dónde viene? Él dice, de rodear la tierra. ¡Ah! ¿Y viste a mi siervo Job? Ahí en la vuelta que te diste por si acaso, porque bueno, Dios conoce todo, ¿no? ¿Viste a mi siervo Job que no hay otro como él? ¿No has considerado a mi siervo que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso? Y respondió Satanás y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Una pregunta bastante atrevida, ¿no? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ya le está diciendo, mira, tú lo tienes bendecido, lo tienes protegido y todo lo que él hace tú lo prosperas, a sus hijos lo tienes cubierto, lo tienes guardado, pero tócalo, permite y tócalo, tócale sus bienes y tú verás cómo te blasfema. Entonces Dios le permite, le dice que toque todos sus bienes. Bueno, la historia dice que en un momento a otro Job pierde absolutamente todo. Se mueren los hijos, se muere el ganado, se incendia donde estaba guardado todo, hermano. Así que en un momento a otro Job queda absolutamente devastado. Un día sus hijos y sus hijas estaban y comían y bebían en casa de su hermano, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, paciendo de ellos, y acometieron los sabeos, otra tribu, y nos tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra tus camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en su casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Verso 20 que dice, y adoró. ¿Qué hace un hombre o una mujer como usted y como yo ante unas noticias tan terribles como esta, ante unas noticias tan trágicas como esta? Pero Job, dice la Biblia, que hizo, se humilló, rasgó su cabeza, se rasuró, se postró en tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no me cojó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Con todo eso, con todo lo que le ocurrió, él no blasfemó, él no criticó, él no cuestionó. Todo ese sufrimiento, luego el enemigo dice, bueno, ahora tocaste sus bienes, permíteme tocar su carne, carne por carne y piel por piel, permíteme meterle una diabetes, permíteme meterle un problema a los huesos.
Permíteme meterle cualquier tipo de enfermedad. Dios dijo, anda, pero no toque su alma. Porque no tiene el enemigo autoridad para eso. Así que aún así Job fue probado, hermano. Dice la Biblia que fue herido con una sarna terrible, que tenía tantas llagas en su cuerpo que se rascaba con una especie de tejos metálicos. Él se rasgaba el cuerpo y ahí perdió absolutamente todo, amistades y todo lo que él tenía. Y entonces Job siguió siendo procesado por Dios. Y aquí en el capítulo 23 que yo le leí esta mañana, el verso 10, lo tenemos en parte del proceso ya avanzado. Cuando él dice, Él conoce mi camino y me probará y saldré como oro. En este versículo Job se corrige a sí mismo de tanta lucha, de tanto pensamiento que venía sobre él. Al principio del capítulo lo encontramos diciendo, hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga y mi gemido. Lo dice en el capítulo 23, verso 2. El pobre Job sentía que su situación era inaguantable, que era inaguantable para él. Y de alguna manera él llega un momento donde controla ese arrebato, donde controla su desesperación. Porque aun cuando dice en los primeros capítulos esa palabra, Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hubieron situaciones donde sus pensamientos cavilaron, donde sus pensamientos subían y bajaban, donde las emociones lo embargaban. Las emociones, hermanos, los embargaban a Job. A veces estaba bien en su fe y a veces estaba muy desanimado. A veces llegaban sus amigos y le decían, oye, a lo mejor habrás pecado, confiesa tus pecados. Otro le decía, le daba, porque cuando uno está, hermano, en situaciones difíciles, cuando uno está en problemas, cuando uno está en la enfermedad, todo el mundo le da consejo. ¿Sí o no? Mi abuelita tomaba esto, tomaba esto otro. Un tío allá le pasó esto, hizo lo otro. Todo el mundo llega a aconsejarlo cuando uno está sufriendo y está pasando momentos difíciles. Pero él, aun cuando sus emociones, hermanos, iban y venían, él se mantenía tal vez sufriente, pero nunca blasfemando contra Dios. Job se consuela a sí mismo, no podía comprender los misterios de la providencia. En cambio, Dios conocía el camino que tomaba y Job había buscado con diligencia la tranquilizante presencia de Dios. Pero desde hacía un tiempo había sido en vano. Capítulo 23, verso 8 y verso 9. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Ahí está diciendo que él está orando, está clamando a Dios y le pasa lo que a nosotros nos pasa muchas veces. Como que hubieran cielos de bronce. No hay nadie escuchando, lo vemos a Dios por ningún lado. Miren lo que decía Job. Verso 8, verso 9. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. O sea, buscaba a Dios y no lo encontraba absolutamente por ningún lado. Pero se consoló con una realidad bendita, que aunque él no lo podía ver a Dios, éste podía verlo a él. Y esa debe ser, hermano, nuestra confianza. Aunque no llegue un profeta a hablarnos en el momento de la angustia, aunque el pastor no esté con usted en el momento más difícil que usted está pasando, usted tiene que tener la seguridad de que Dios es el que lo está observando. Dios nos está viendo. Este podía verlo, lo cual era muchas veces, hermano, mejor que cualquier compañía. Él conoce el Altísimo y no es insensible ni indiferente a nuestro destino. Si nota la caída de un pajarillo, la Biblia dice que Dios se preocupa de los pajarillos. ¿Cuánto más cree que se va a preocupar por usted? Dios se preocupa por el camino en el que andamos. Job además enuncia un concepto noble de la vida. Qué espléndidamente optimista era. No dejó que sus aflicciones le convirtieran en un escéptico. Los consejos, los malos consejos, a veces, hermano, las malas direcciones, no permitió Job que eso le haga ser un incrédulo. Oh, no, Dios no existe. Oh, no, Dios no me ama. Dios me ha abandonado, dice a veces la gente. Él miraba al radiante y tenebroso nubarrón y él veía de alguna manera y se consolaba en su interior de que si estaba en la prueba de fuego, Dios estaría con él. Y en este versículo él dice que sería probado como el oro y que sería refinado. Amén.
Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Encontramos aquí tres verdades, hermanos, grandes. Primero, el conocimiento divino de mi vida. Si hay alguien que le conoce a usted, es Dios. Amén. Amén. Si hay alguien que nos conoce, Job dice, Él conoce mi camino. Está hablando de la omnisciencia de Dios. Ese es uno de los atributos de Dios, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Job 34, 21. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, lo dice Proverbios 15:3. Y el predicador Spurgeon dijo, una de las pruebas más grandes de la fe cristiana, práctica o empírica, es ¿cuál es mi relación con el Dios omnisciente? Pregúntale a que está a tu lado. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Cuando hablamos de un Dios omnisciente, sígame, cuando hablamos de un Dios omnisciente, estamos hablando de un Dios que lo conoce todo. Dígale que está a su lado, Dios lo conoce todo. Entonces hay dos formas de reaccionar a eso. Una, sentir miedo, porque si me conoce todo, sabe lo que hice ayer. Y otra, que la mayoría de los cristianos sentimos, es seguridad. Porque si Dios me conoce, yo tengo seguridad de que Él va a estar allí para protegerme, para acompañarme, para guiarme. Pero el que no está en una relación correcta con Dios, cuando tú le dices, Dios te está mirando, enseguida siente un rechazo. ¿Por qué? Porque entonces Dios sabe todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo. Pero Job tenía una seguridad en su relación. ¿Cómo te reaccionas tú ante esto? ¿Te afliges? Hoy Dios sabe lo que dije, Dios sabe lo que hice y eso te atormenta, o simplemente te reconforta. Dios sabe que de alguna manera en mi aflicción he tratado de buscar su presencia y he tratado de mantenerme fiel. Para el pecador este es un pensamiento terrible, pero para el cristiano es un auténtico consuelo. Él conoce mi camino. Dígalo conmigo. Él conoce mi camino. Conoce mi camino, Él sabe lo que yo hago, Él sabe dónde ando, Él sabe dónde se dirigen mis pasos. Los hombres no conocían del camino de Job. Era crasamente incomprendido, y para alguien con un temperamento sensible, ser incomprendido es una prueba muy dolorosa. Para alguien, hermano, que es liviano, para alguien que de alguna manera es sensible, para alguien que es delicado en sus pensamientos y en sus emociones, ser incomprendido es terrible. Pero para los que tenemos un carácter más fuerte, aunque los comprendan o no, nosotros seguimos igual. Pero no todos tienen ese carácter que tiene el pastor. Porque yo estoy seguro que si caen 10.000 y caerán 1.000 acá, a mí no me llegará, dijo el Señor, y si Él quiere que llegue, me va a llegar igual. Entonces yo tengo que andar y vivir y moverme tranquilo. Pero hay hermanos que son sensibles. Hay hermanos que de alguna manera son sensibles, y para algunos de ellos a veces ser incomprendido es muy duro. Porque el único lugar donde uno espera que lo comprendan es en la iglesia. La hermana toda la semana ahí luchando, ¿verdad?, contra un hombre que es inconverso, tratando de someterse, tratando de portarse bien, tratando de dar testimonio. El único lugar donde quiere que le podamos comprender es en la iglesia, hermano. Pero a veces en la iglesia también somos maltratados. A veces en la iglesia también somos abusados. A veces en la iglesia de manera autoritativa también maltratamos a las personas. Por eso de alguna manera nosotros tenemos que tener comprensión con el que está sufriendo. Por eso la Biblia dice que el cristiano debe reír con el que ríe y debe llorar con el que llora. Cuando alguno de nuestros hermanos, ¿verdad?, nos cuenta y nos dice, oye, es que estoy con esto aquí, es que estoy con esto otro acá, es que me duele aquí, me duele allá, uno tiene que tratar de condolerse con él. O sea, si le duele acá, tú imagínate cómo se debe estar sintiendo si le duele acá. Pero uno a veces es indolente. Ora, hermano, ora, no, y eso es todo. Tenemos que ser de alguna manera con nuestros hermanos agraciados. Si alguno está sufriendo, hermano, tengámosle paciencia.
Hoy te he dicho que hay que tener fe, hermano. ¿Cuántas veces te he dicho? Tengo que levantarte, tenés que tener fe. No, a veces, hermano, necesita. Tan solamente que le escuchemos. Amén. Y no necesita sermones, porque los cristianos somos buenos para los sermones, hermano. Sí. Alguien te cuenta un problema y tú le sacaste la foto y le mandaste un sermón al tiro. Mira, que tú dejaste aquí, dejaste esto, dejaste acá. Y a veces la gente solo quiere que uno lo escuche. Nada más que eso. Entonces, hermano, tenemos que de alguna manera entender nuestro camino. Dios me conoce. Amén. Me probará y saldré como oro. Aquí tenemos una enseñanza para cuando atravesamos por circunstancias difíciles, hermano. Sus amigos y aún también sus hermanos cristianos pueden no comprenderlo. Amén. Si yo le contara a usted la cantidad de veces que me he sentido incomprendido, no estaría aquí predicando hoy día. Pero lo único que a mí me ha dado la fuerza y la fortaleza es saber que Dios está al control de mi vida y que Él controla mis caminos. A veces la gente malinterpreta los tratos de Dios con usted, pero consuélese con la realidad bendita que el omnipotente lo conoce. Amén. No importa que el que está a tu lado a lo mejor no te comprende, tu esposo, tus hijos, tu familia, pero Dios te comprende, Dios te conoce. Amén. Él conoce mi camino en el sentido más amplio de la palabra. Job mismo no conocía su camino. Llega un momento en un capítulo ahí de Job donde dice: de oídas te había oído. Uy, si Job era temeroso, Job era recto, Job era una persona ejemplar. Y él dice al final del libro: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Me arrepiento, dice Job. Hay mucha gente que a veces solo conoce el evangelio de oídas, conoce de Dios de oídas, pero es necesario que a Dios lo conozcamos en los tratos que Él tiene con nosotros, en las pruebas que Dios a veces nos pone, hermano, en la vida. Porque más adelante lo voy a decir, no todo, hermano, es el diablo. Cualquier cosa que le ocurra a la gente, oh, el diablo. No, a veces el diablo no anda ni cerca, hermano. A veces es un trato de Dios, o a veces es consecuencia de nuestro propio pecado. La vida es misteriosa y el paso de los años nos ofrece una solución. Tampoco filosofar nos ayuda. La voluntad humana es un enigma extraño. El hecho de que somos conscientes es prueba de que somos más que autómatas. Usamos el poder de elegir en cada movimiento que hacemos. No obstante, resulta claro que nuestra libertad no es absoluta. Hay fuerzas que entran en juego para bien o para mal y que sobrepasan nuestro poder de resistirla. Tanto la herencia como el ambiente ejercen poderosas influencias sobre nosotros. Nuestro entorno y circunstancias son factores que no pueden ser ignorados. Nuestro entorno. Si hay algo que le está haciendo daño, hermano, revise su círculo más íntimo, porque la mayor parte de las veces en nuestro círculo íntimo hay gente que más nos resta que lo que nos suma. Amén. A veces cargamos sobre nuestras espaldas con gente que no quiere crecer, con gente que no quiere buscar a Dios, con gente que no quiere recibir ayuda, y nosotros los arrastramos como pesadas mochilas. Los cargamos como lastre. Necesitamos, hermano, estar seguros que las circunstancias a veces también van a afectar nuestra vida, nuestro entorno. Rodéese de gente que a usted lo tiene para arriba, hermano. No se rodee de gente pesimista. No se rodee de gente negativa, porque usted va a tener un sueño, usted va a tener un proyecto y se lo van a echar al tiro abajo. Ni siquiera le dan la oportunidad de que usted haga la prueba. Lo desaniman. ¿Y qué de la providencia que determina nuestro destino? ¿A qué poco sabemos del camino en el que andamos? Dijo el profeta. ¿Qué dice Jeremías 10:23? Vaya por favor a Jeremías 10:23. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, sino que hay alguien que dirige nuestra vida. Alguien que dirige nuestra vida. Usted podía estar hoy día perfectamente en cualquier otro lugar, pero ¿quién lo trajo a la iglesia? El Señor lo trajo. Usted dirá, no, que alguien me invitó. Bueno, ese alguien que lo invitó fue usado por Dios. ¿Para qué? Para poder traerlo a la iglesia. Y aquí entramos en la esfera de los misterios y no vale a veces la pena siquiera meterse, ¿verdad? Porque mucha gente a veces pierde tiempo en este tipo de cosas que Dios no las ha revelado.
Y si Dios nos las ha revelado, no nos va a pedir cuenta de ello. En el sentido más específico de la expresión, Job conocía su camino, o sea, el camino que transitaba. ¿Cuál era ese camino? Nos lo dice en estos versículos. Mis pies han seguido sus pisadas, Job 23:11. Mis pies han seguido sus pisadas y guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así que el camino de Job, si escogió, era el mejor camino. El camino bíblico, el camino de Dios, el camino que Dios conocía. Tenemos dos caminos según la Biblia, hermano. El camino ancho y el camino angosto. El camino ancho a usted no lo va a privar absolutamente de nada y lo va a permitir que usted haga y practique y tenga todo lo que usted quiera. Pero el camino angosto, dice la Biblia que son muy pocos los que transitan por él. Y Jesús fue claro y él citó claramente cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué opina de ese camino, querido hermano? ¿No fue una lección maravillosa la que hizo Job? Solo era paciente, él era sabio. ¿Ha hecho usted una elección similar? ¿Se ha decidido usted cuál camino va a tomar? ¿Va a seguir en el camino ancho? ¿O se va a cambiar con nosotros al camino angosto? Mis pies han seguido tus pisadas, dijo Job. Si puede, alabe al Señor por su gracia que lo hizo posible. Si no puede, confiese con vergüenza que no se ha apropiado aún de la gracia de Dios. Aquellos que nos hemos apropiado de la gracia del Señor, podemos con alegría decir: gracias, Señor, porque soy salvo. Pero hay muchos otros que no pueden todavía con libertad decir, porque no están seguros. Porque sus caminos a veces no son los mejores. Así que comencemos a buscar desde hoy, a Dios de una forma diferente a como lo ha hecho hasta ahora. Porque hasta ahora tal vez ha pedido a Dios cuando está en problemas: oh Diosito, ayúdame, Diosito, acompáñame, Diosito aquí, Diosito allá. Pero Diosito es más que eso. Dios es un Dios que quiere una relación con cada uno de nosotros. Recuerde que está escrito, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Acaso no explica el versículo 12 muchas veces el fracaso? ¿No será porque no hemos temblado ante los mandamientos de Dios? ¿O porque hemos estimado tan poco su palabra que nos hemos ido desviando a veces en el camino? Entonces ahora y todos los días, busque la gracia del Señor para obedecer sus mandamientos y para guardar su palabra en su corazón. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 12? ¿Cuál es su camino, hermano? Le pregunto esta mañana. ¿El camino angosto que lleva a la vida o el camino ancho que lleva a la perdición? Asegúrese de estar seguro cuál es su camino. ¿Qué dice Romanos 14, 12? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No vamos a poder justificarnos. No va a haber ninguna justificación. O sea, oh, pero mira, Señor, la mujer que me diste no me acompañaba. O mira, el hombre que me diste no me acompañó. O los hijos me eran un obstáculo. O tenía que ver y cuidar a mis nietos. Por eso es que... No, hermano, no va a haber excusa ese día. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No va a haber excusa. Y el Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Segundo, ¿qué está diciendo Job acá? Dios conoce mi camino, por tanto yo puedo confiar en Él, pero Él dice, también y habla, dice, me probará. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones, dice Proverbios 17:3. ¿Era esta la manera como Dios probaba a Israel en la antigüedad? Y su manera de probar al cristiano en la actualidad sigue siendo exactamente la misma. Así como el crisol sirve, hermano, para refinar la plata y la hornaza sirve también para el oro, para sacar una buena calidad de plata y una buena calidad de oro, así también Dios probaba a su pueblo, semejante como estos metales tenían que ser probados por el fuego.
Esta era la manera como Dios probaba a Israel en la antigüedad y su manera de probar al cristiano en la actualidad. Justo antes de que Israel entrara a Canaán, vaya a Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Justo antes de que Israel entrara a Canaán, Moisés hizo un recuento de la historia del pueblo desde que habían salido de Egipto. ¿Y qué le dijo Moisés? Y te acordarás. ¿Por qué siempre yo pensaba y meditaba? ¿Por qué Dios le dice a ellos te acordarás? Porque la generación que salió con Moisés fueron muriendo en el camino. Y como ya no estaban ellos, ahora estaban sus hijos y ahora estaban sus nietos. Así que era necesario ir recordando generación tras generación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos ser hoy día muy buenos cristianos, pero ¿qué nos garantiza que nuestros hijos sean del mismo nivel nuestro o que nuestros nietos sean del mismo nivel nuestro? Que nosotros podamos transmitirle la palabra de Dios. Amén. Por eso el pueblo de Israel tenía eso dado de parte de Dios, que tenían que transmitirlo de forma oral. De forma oral. Cuando andes por el camino, cuando estés en casa, al acostarte, al levantarte, o sea, había que transmitir la palabra de Dios, lo que Dios había hecho. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuándo comenzó su vida en el Señor en el Evangelio? ¿Se acuerdan cuándo comenzó su vida en el Evangelio? ¿Ha cambiado su vida desde ese día hasta ahora? Amén. Sí. ¿Se recuerdan las cosas que han tenido que pasar? Amén. ¿Cuánto empezamos de cero? Amén. ¿Cuánto empezamos sin un miserable centavo de bolsillo? ¿Cuánto empezamos con más que la ropa que teníamos puesta? ¿Cuántos no tenían casa de ustedes? ¿Cuántos andaban en micro, no tenían autos? ¿Sí vos? Dios nos ha bendecido y todo lo que hoy tenemos se lo debemos a Dios. Amén. Todo se lo debemos a Dios. Entonces es importante recordarse por el camino por donde hemos pasado. ¿Y por qué somos tan indolentes con el hermano si él está pasando lo que nosotros ya hemos pasado? ¿Qué le dice a usted que sea tan indolente si usted ya pasó por ese camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto? ¿Para qué? Léalo usted. Para afligirte. Léalo con seguridad. ¿Para qué? Para afligirte. ¿El diablo los afligió en el desierto? No. ¿Quién los afligió? Dios. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. Esto es poderoso. Para saber lo que había en tu corazón. Si yo le pregunto a ustedes como un buen evangelista, ¿cuántos de ustedes aman realmente a Dios? Pastor, sin duda yo amo a Dios. Pero ¿qué es lo que va a reflejar el verdadero amor a Dios? La prueba. La prueba. ¿Qué dice? ¿Que Dios los probó para qué? ¿Para humillarlos? ¿Dios los probó para qué? Para probar lo que había en su corazón. Porque teniendo $1.000.000 en el bolsillo a fin de mes, cualquiera canta, salta y alaba a Dios. Pero cuando no hay un miserable centavo de bolsillo. Amén, Señor, bendito Dios. ¿Sí o no? Cuando estamos sanitos y gorditos, bendecidos, bien. Cantamos, saltamos, alabamos. Pero cuando llega la enfermedad. ¿Qué es lo que hacen este tipo de problemas? Enfermedad, tribulaciones, situaciones difíciles en la familia. ¿Qué es lo que hace? Sacar y manifestar lo que hay en nuestro corazón. O sea, la prueba es un instrumento a través de lo cual se revela lo que hay en el corazón. Oh, si yo tengo fe, yo confío, yo amo a Dios. Pero apenas te dijeron, oye, hay algo raro en el examen. ¡Wow! Nos derrumbamos. Entonces ese examen sirvió para mostrar si lo que había en el corazón era verdad o no. Entonces muchas veces tenemos que estar recogiendo a nuestros hermanos del piso y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque es nuestro trabajo, pero las pruebas y las situaciones difíciles son para probar lo que hay en tu corazón. Así que gloria a Dios por las pruebas. Amén. Gloria a Dios por los problemas, porque eso manifiesta lo que hay en nuestro corazón. No, si yo ya cambié, dice alguno.
Pero tú le pisas el callo y saltan al tiro, no ha cambiado nada. Él cree que cambió. Pero cuando le viene la prueba, cuando le viene la situación difícil, ahí se manifiesta lo que hay acá. Y a veces no hay y no está lo que debemos tener, hermanos, que es confianza en el Señor. Si fuéramos conscientes de esto, resistiríamos la hora de aflicción y seríamos pacientes. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han pasado situaciones difíciles en la vida? ¿Cuántos de ustedes han estado a punto de divorciarse? ¿Ninguno? Ay, hermana, gracias por su valentía. ¿Usted hoy día se recuerda de esos momentos que pasó? Y hoy día son solo un recuerdo. Si usted hubiera tomado esa decisión y usted hubiera hecho lo que su corazón en ese momento le estaba diciendo, usted hoy día no estaría sirviendo al Señor con la devoción que está, y su esposo ya casi ganado para el Señor. Era una mala decisión. ¿Se da cuenta? Entonces eso es lo que la Biblia nos está diciendo, que tenemos que ser pacientes, porque mañana todo lo que hoy estamos sufriendo va a ser un recuerdo. Va a ser un recuerdo. Yo le he transmitido y le he compartido muchas veces a ustedes la experiencia, cómo Dios me llamó a mí al ministerio y cómo Dios me quebrantó, porque yo era un tipo soberbio y orgulloso. Si usted conoce a alguien soberbio, orgulloso y una alpargata al lado de lo que yo era, hermano, yo era terrible. Terrible, orgulloso, soberbio, altivo, hermano, era una persona súper complicada. Pero cuando Dios me llamó al ministerio, yo no podía trabajar en el ministerio de esa forma. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Dios me probó y me hizo saborear el polvo y me hizo tomarle sabor a mis lágrimas, porque era la única manera en que yo podía ser útil hoy día para el Señor. Y Dios permitió que una de mis hijas, mi hija mayor, en gestación en el vientre de su madre, tuviera una mala formación congénita. Venía con un problema llamado pivot, que es que como no hay espacio ahí adentro, los pies, hermanos, se empiezan a ir hacia adentro y nace con los pies torcidos. Y yo predicaba semana tras semana, yo viajaba, me movía al extranjero, me movía por diferentes lugares viajando, y yo veía gente sanarse todos los fines de semana. Yo he visto gente sanarse de SIDA, hermanos. Amén, Señor. He visto gente sanarse de cáncer. Oré una vez por un homosexual en una campaña evangelística y sanó de SIDA, hermano, porque después llegó allá por los papeles, hermano, que había sido sanado. Pero yo llegaba a la casa y ahí estaba mi hija enferma. Esas cosas no son fáciles de enfrentar. Ver cómo otros son sanados, ser usados para ayudar a otros y llegar a la realidad de tu casa en la noche y ver a tu hijo enfermo, eso es algo que es una bofetada. ¿Cómo Dios, si tú lo haces con otro, por qué no lo haces con ella? Dios me tuvo así sufriendo, hermano, más de 3 años y medio. Pero era necesario, ¿por qué? Porque yo era un tipo orgulloso, era un tipo soberbio y tuve que doblegar mi cabeza y tuve que reconocer que estaba absolutamente en manos de Dios y que dependía de Dios. Amén. Llegó un momento en que Dios me dijo, yo te voy a traer al norte, y yo nunca había estado más allá de Santiago del norte. Para mí Santiago era el norte. Y Dios me trajo a esta ciudad, después de 3 años y medio nacida mi hija, 3 años con yeso. Y cuando llegué a esta ciudad, de alguna manera Dios habló a mi corazón. Y Él me dijo, yo quiero un compromiso tuyo, pero real. Hice un compromiso con el Señor, hermano, de tal manera que Dios me usó a mí mismo para poder orar por mi hija y para poder recibir la sanidad. Yo esperaba que muchos otros lo hicieran, tuve con grandes evangelistas, conocidos, hermanos, en la época, y Dios no hizo nada con ella. Yo ponía mi fe, decía yo, ahora va a ser, porque hoy día viene un evangelista, hoy día viene un predicador poderoso, ahora va a ser, no, nunca fue. Porque Dios quería quebrantarme y quería ver mi obediencia. Me trajo al norte y aquí Dios me ha bendecido de una manera maravillosa. Y los doctores decían que mi hija no iba a poder caminar. Ahí usted tiene a mi hija mayor. Se casó esta semana, está en Perú ahora. Y podemos, hermano, dar testimonio de eso. Me parece que mi papá tiene todavía los yesos que usaba en la iglesia, lo tiene ahí como si fuera un trofeo. También sufrieron junto conmigo.
Pero el que era orgulloso y tenía que ser quebrantado era yo. Dios nos va a probar con tanta frecuencia, hermano. Consideran que ese gran enemigo es responsable muchas veces del sufrimiento. ¡Oh, el diablo! Tengo un amigo que dice, el diablo metió la cola. A veces el diablo no, hermanos. A veces Dios permite los momentos y las situaciones difíciles. El diablo no puede tocarte ni un cabello de tu cabeza si Dios no se lo permite. Amén. Si Dios no se lo permite, ni un cabello te puede tocar. Igual como Job tuvo que ir allá a presencia de Dios para pedir permiso para poder tocar a Job. Así que, hermano, vaya tranquilo por la vida, vaya tranquilo. El enemigo no le puede tocar a usted si Dios no se lo permite. Aprendamos entonces a mirar más allá de las causas y más allá de los instrumentos secundarios. Aprendamos a mirar más allá de las causas. Efesios 1:11. Aprendamos a mirar más allá de las causas, porque a veces nos centramos en la causa. No, porque tú hiciste eso, por eso estamos sufriendo. Esto es porque tú hiciste esto otro. No, a veces ni uno ni otro tiene la culpa, sino que Dios lo está probando. ¿Para qué? Para sacar a luz lo que hay en el corazón. ¿Qué dice Efesios 1:11? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿A propósito de quién? Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Aquí nosotros, hermanos, encontramos de alguna manera a Satanás pidiendo permiso para que, para poder poner a prueba la vida de este hombre de Dios. En el primer capítulo encontramos a Satanás que le pide permiso para hacer sufrir a su siervo Job. Usó a los sabeos para destruir los animales. Causó un viento que matara a sus hijos. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Él dice, yo saldré como oro. Notemos el tiempo del verbo. Job no creía que ya era oro puro. Aunque la Biblia dice y Dios dice de él que era un varón recto y justo, él decía que él todavía no era puro, todavía no se sentía pleno. Declaró, sabía muy bien que todavía había en él mucha escoria. No afirmaba ser perfecto de ninguna manera. No afirmaba ser perfecto, pero él decía, yo saldré como oro. Cuando sea posible, quizás saldré como oro. Espero salir como oro. Sino que él decía en plena confianza, con seguridad, saldré como oro refinado. Amén. Que la prueba, hermano, que la dificultad no te saque del camino. Que la dificultad y la prueba no te aparte de congregarte. Que el problema y la dificultad no sea un tropiezo para que tú tengas excusa de alejarte, sino que la prueba y la dificultad te lleven a buscar al único que puede ayudarte, y ese es Dios. ¿Qué le parece si oramos? Oremos al Señor y llegar a la mitad del sermón.